Pues muy buenas tardes, querido Ángel. En estas semanas estamos recordando lo que nos pasó hace 3 años, lo que pasó en nuestras vidas, lo que pasó en nuestro país, en nuestra Extremadura y en el mundo, que fue la llegada de algo que no esperábamos, como era la pandemia. ¿Cómo recuerdas tú aquellos días de 14 y 15 de marzo del 2020? Buenas tardes, presidente. Pues la verdad es que un poco complicado, ¿no? Porque veníamos de un periodo de una actividad prácticamente frenética. Habíamos tenido varios eventos en Canarias, en París, en ferias y demás, y de momento empiezan a surgir rumores de una posible cierre y un parón de actividad, y lógicamente pues de una sorpresa y un cataclismo, ¿no? Porque se nos veía como un sector como el nuestro, un sector el agroalimentario, donde era imposible parar, haciendo malabares cuando cerramos, con muchísimas complicaciones, en fábricas como la nuestra, por ejemplo, de pienso, donde teníamos turnos, intentábamos que los turnos fueran con media hora de diferencia, perdiendo tiempo para que no se juntaran, y con ese miedo al contagio. Bueno, pues la verdad que lo recuerdo como algo complicado, ¿no? Algo que, si lo miras en perspectiva hoy, que parece que lo hemos olvidado, y aunque yo creo que seguimos teniendo que tenerla presente, porque todavía algunas de las consecuencias de la pandemia la seguimos sufriendo, pero algo inimaginable antes, y parece que por desgracia demasiado rápido, que se nos ha olvidado, como si no estuviera todavía ahí latente ese problema que podíamos, no digo que ojalá no ocurra, ¿no? Que vuelva a pasar una situación esa u otra negativa, ¿no? Pero yo creo que nos ha preparado para una situación absolutamente inesperada, para la que nadie estábamos preparados. Tú, Ángel, que eres una persona muy relevante, un referente en el mundo cooperativo, lo has sido, lo eres y lo seguirás siendo por mucho tiempo. A mí me tocó vivir los años difíciles del 2007 al 2011, cuando la crisis económica, que impactó en toda la economía, y evidentemente el mundo cooperativo no fue ajeno, ¿no? Con lo que significó aquello para quien era el buque insignia del cooperativismo extremeño, que era Acorex. Luego yo creo que a partir de entonces las cosas se han ido haciendo de tal suerte que yo creo que la realidad era mucho más sana, ¿no? Yo creo que allí en algún momento hubo un crecimiento, no voy a decir que malsano, pero sí por encima de lo que hubieran sido unas posibilidades equilibradas de desarrollo, y uno de los proyectos que se llevaron a cabo igual podían haber esperado algo de tiempo o haberse adaptado a una demanda que probablemente era la que en aquellos momentos era necesaria, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquellos momentos y cómo has vivido luego todo el desarrollo del mundo cooperativo, incluyendo la nueva ley de cooperativas en vuestras vidas? Bueno, pues yo creo que fue un momento difícil porque cuando cae, bueno, yo alguna vez lo he comentado en los últimos años, ¿no? Es decir, cayó una cooperativa con una facturación importante, pero yo creo que el mundo cooperativo tenía una vitalidad y una fuerza tremenda. Es decir, a lo mejor no tenía la visibilidad de los grandes grupos, pero lo comentamos muchas veces cuando comentamos temas. La fortaleza del sistema cooperativo es que prácticamente abarcamos toda la región. Estamos en zonas rurales donde prácticamente o somos la única empresa o la empresa más importante de muchas localidades. Ojalá tuviéramos una estructura comercial, que parece ser que en el futuro vamos a ser capaces de tener con otro tipo de industrialización, pero yo creo que el sector agrario en Extremadura tiene un peso importante, y creo que las cooperativas en este sentido han sido importantes. Y yo creo que es un fallo no sé cómo llamarlo, posiblemente de gestión, ¿no? Porque yo creo que es una idea magnífica. Es decir, todavía seguimos trabajando y peleando por el tema de integración cooperativa, por hacer grupos más sólidos, más potentes. A lo mejor fue precipitado, tampoco sé decirlo. A mí personalmente, lo hemos comentado alguna vez, presidente, me gustan más los grupos potentes sectorialmente, ¿no? Sí. A lo mejor había demasiados sectores involucrados, algunos sectores incompatibles o al menos con intereses cruzados dentro de la misma cooperativa. Yo creo que es un tema que lo sobrellevamos bien. Creo que el momento del cooperativismo extremeño hoy, con creces hemos batido récords. Bueno, este año va a ser sorprendentemente grato la facturación de nuestras cooperativas. Vamos a tener un récord en facturación. El cooperativismo sigue teniendo una vitalidad importante, con grupos cooperativos también de segundo grado importante, pero también con cooperativas de primer grado afianzadas en territorios muy concretos, que están haciendo un trabajo espectacular, y yo creo que lo veo siempre con optimismo, ¿no? Lo comentamos siempre, yo creo que las cooperativas somos empresas que seguiremos estando y que vamos a estar en el futuro, ¿no? Dos retos que nos habíamos marcado en el horizonte y que
creo que fundamentales. Uno era la formación de los consejos rectores y su potenciación, y luego la presencia de la mujer, ¿no? Que yo creo que era una asignatura pendiente que teníamos y que en la que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años enorme. Cuéntame. Sí, bueno, yo creo que la formación es básica. Es decir, seguimos teniendo algún déficit en determinados consejos rectores, no en todos, ¿no? De verdad que las cooperativas, por suerte, se van profesionalizando. Creo que tenemos un número de profesionales espectaculares en las cooperativas. Tanto lo digo por la propia federación, ¿no? Tenemos en la federación unos técnicos extraordinarios, en nuestra cooperativa tenemos técnicos de un nivel espectacular, pero yo creo que la formación de los consejos rectores todavía queda algo por hacer. Tenemos magníficos profesionales en lo suyo, son agricultores y ganaderos, pero todavía le quedan alguna toma de decisiones. Y sabes que yo personalmente soy del criterio que las decisiones de una cooperativa las tiene que tomar el Consejo Rector. Los técnicos están para asesorar, para ayudarnos y conjuntamente con el Consejo Rector pues tomar las decisiones. Yo creo que esa profesionalización es importante. Y la otra cuestión, pues yo creo que era básica, una asignatura que teníamos pendiente y que los que hemos vivido un cambio algo similar, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en el Consejo Rector de mi cooperativa, era un crío y todos los consejeros eran de la edad de mi padre y de mi abuelo casi, ¿no? Entonces ese cambio y esa visión diferente que pudimos aportar en un momento cuando entramos gente joven, pues creo que lo aportan las mujeres en la incorporación a la dirección de cooperativas. Tenemos a nivel técnico una gran presencia de mujeres y creo que tenemos una asignatura pendiente y estamos trabajando en ello. Los resultados han sido espectaculares. Hemos pasado, lo hemos comentado en algún tema, de 2 mujeres presidentas de cooperativas en 3 años a tener 16, de tener un porcentaje mínimo de representación en los consejos rectores a tener más del 20%. Yo creo que también eso ha sido clave la ley de cooperativas, ¿no? Es decir, lo comento como broma, en algunos sitios a nivel nacional nos acusan de que somos excesivamente extremistas los extremeños en el tema de la ley de cooperativas, pero yo creo que es absolutamente razonable que al menos el mismo número de socias de una cooperativa esté representada en el Consejo Rector. Yo creo que esto hubiera sido un desenlace normal, pero creo que la ley lo ha acelerado y lo ha acelerado para bien, ¿no? Yo creo que esa visión diferente en la toma de decisiones es fundamental para las cooperativas. En los viajes, Ángel, por toda Extremadura, no es infrecuente encontrarte con que en alguna ocasión en algunos pueblos hay 2 cooperativas y preguntas y resulta que los socios son los mismos, que lo único que cambia algo son los consejos rectores, pero cuando les dices, oye, ¿por qué no unís? Que 1 más 1 son 3. Y dicen, si las cosas van bien, déjalo correr. Es que esta es una respuesta complicada, pero yo tengo una teoría. A mí bueno, sabes que nosotros hemos hecho procesos de fusión en nuestras cooperativas. Yo creo, siempre he tenido clara la idea de que la unión es la esto, es decir, cuando nuestros abuelos y nuestros padres se juntaron por primera vez para crear la cooperativa es porque tenían claro que solo unidos podrían ir hacia adelante. Que haya cooperativas en el mismo pueblo a mí me parece un despropósito absoluto y lo achaco a la condición humana, es decir, aquí no hay localismos, son personalismos. Sí. Es decir, llegas a ejemplos, claro, hay bares donde solo entran los de una cooperativa, los de otra. En cooperativas como las nuestras, ganaderas y demás, donde el socio está perfectamente definido, pues o de una o de otra, pero en cooperativas como las que tenemos en Tierra de Barro, donde hay temas de cabida, es que son socios de las 2 cooperativas. Sí. Es algo que todavía queda... Además es un tema de años. Ha costado mucho en el ámbito así como en el ámbito de la agricultura ha habido ya hace mucho tiempo experiencias de cooperativas y de colaboración grande, el sector ganadero ha costado un poquito más, ¿no? Es un sector que ha sido un poco más resistente, es un sector un poco más atomizado, pero poco a poco va entrando. A mí las experiencias que tenéis, que habéis desarrollado en el tema de los cebaderos comunitarios, me parece que por ahí van una parte importante de los tiros. De hecho, creo que además alguna de las industrias que está viniendo a invertir en Extremadura está colaborando mucho con los ganaderos para poder poner en marcha cebaderos comunitarios en varios lugares. ¿Sigue siendo esa una apuesta fundamental? Yo creo que la ganadería tiene como asignatura pendiente mayor profesionalización. Es decir, tenemos zonas muy profesionalizadas, pero tenemos zonas donde la ganadería, como otros pequeños cultivos, son segunda y tercera actividad de otras profesiones. Entonces eso es un hándicap a la hora de profesionalización. A nadie se le escapa los temas fiscales, hay un montón de historias que yo creo que todavía tenemos que mejorar y están pendientes de mejorar, pero que hacen
pero yo creo que la mala suerte o las desgracias, como por ejemplo tenemos ahora que toquemos madera con el tema de la viruela ovina, o cuando hemos tenido lengua azul, o cuando hemos tenido algún problema sanitario, sí que se ha demostrado que tener una herramienta común para momentos importantes donde hay verdadera crisis de mercados, donde hay problemas, yo creo que esto lo hemos visto, lo vivimos cuando la pandemia, es decir, cuántas reuniones hemos tenido a nivel personal y luego a nivel con el resto de la consejería y otros sectores para poder darle viabilidad y salida a animales en momentos determinados, porque cuando todo va bien, todo es fácil, ¿no? Pero yo creo que en momentos de crisis donde el mayor esfuerzo de cooperación se nota. Yo creo que estamos en un camino bastante adaptado. Yo creo que en general seguimos, y es una opinión personal desde el punto de vista cooperativo, tenemos que seguir aprovechando los momentos de bonanza para hacer inversiones, ¿no? Es decir, venimos acostumbrados a tomar decisiones en momentos de crisis, damos unos avances tremendos, pero cuando las cosas vuelven a su cauce, hacemos ese parón en nuestras estructuras, y yo creo que tenía que ser al contrario, ¿no? Que en momentos de bonanza o de buen equilibrio entre el mercado es cuando hay que invertir para prepararse para los momentos de crisis, no tenía que ser al revés. A mí la política europea, que la he vivido desde hace ya mucho tiempo y que creo que fue un buen instrumento, la PAC, para poder mantener un campo que fuera ciertamente competitivo, pero al final te queda la sensación, en primer lugar, cuando ha ocurrido la guerra de Ucrania y hubo esa noticia de que no íbamos a disponer de trigo o de girasol, digo, tantos años llevando una política comunitaria, resulta que Europa necesita de importar, tenemos tierras de barbecho y necesitamos importar trigo y girasol de otros lugares, ¿no? Pero luego también el hecho de que la política agraria ha traído recursos, son 600 millones de euros casi al año para una región como la nuestra, pero claro, también obligaciones. Y esas obligaciones son mucho papel, mucho papeleo, y luego pues, políticas de protección y de sanidad animal. Yo lo he pasado muy mal cuando tú a una familia que tiene un caso de tuberculosis en su finca tienes que aislarle la cabaña o tienes que sacrificar. Se pasa muy mal porque al final dice, esto es el trabajo de toda la vida de esta gente. Pero no había otro camino, es decir, la única manera de poder sanear, aquí hay toda una generación que no se acuerda de la peste porcina africana, pero existió y estuvo a punto de haberse llevado el sector para toda la vida, si no se hubiera hecho aquellas políticas pues que se hicieron pues muy valientes para poder, los más jóvenes del lugar no se acuerdan lo que eran abrir zanjas para intentar enterrar los guarros que estaban siendo sacrificados, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que ser también un poco asumido en primera persona por parte de todos los sectores, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, la política tiene que seguir garantizando la autosuficiencia, ¿no? Es decir, Europa tiene que ser autosuficiente. Lo hemos visto, como hablábamos al principio, con el tema de COVID, con la dependencia absoluta que tuvimos de respiradores, de todo lo que se necesitaba, y lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania. Creo que tenemos herramientas suficientes para tener yo creo que ahí también necesitamos que la Unión Europea entienda la reciprocidad en la hora de los tratados, ¿no? Es decir, si nosotros estamos más de acuerdo, no podemos estar con el tema de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, económica, estamos muy de acuerdo, pero creo que tenemos que buscar herramientas y trabajar todos con las mismas armas, ¿no? Si somos una agricultura y una ganadería que tiene un respeto absoluto por el medio ambiente, que tiene unas normas de reducción de fitosanitarios, de reducción de medicamentos, y luego nos encontramos que en los mercados vienen productos que sanitariamente sí son correctos, pero éticamente tienen otra forma de producir diferente que la que tenemos en Europa, pues eso nos hace menos competitivos, ¿no? En ese sentido tenemos que trabajar. Y luego las políticas de seguridad en tanto la cabaña ganadera saneada, la agricultura con todos los parámetros, yo creo que es absolutamente imprescindible. Primero porque nos abre una herramienta que para Extremadura es importantísima. No dejemos nunca de entender que somos una región excedentaria en todas nuestras producciones. Necesitamos los mercados nacionales, los mercados exteriores para poder sobrevivir, y para eso una agricultura y una ganadería que cumpla con todos estos requisitos y que esté absolutamente indemne de cualquier enfermedad es imprescindible para la exportación, para eso es básico. Y yo ahí lo que sí pediría, y lo hemos dicho siempre a nivel, es que tenemos que ser más eficientes. Entiendo lo difícil que es la burocracia y lo que conlleva,
pero cuando se mata una cabaña ganadera a una familia, lo que hay que ser es ágiles, intentar reponerla lo antes posible, una vez que hayan pasado el tema de vacíos sanitarios, para que esa actividad económica no se pierda, porque por desgracia, sobre todo en ganadería, muchas de las explotaciones que se cierran no vuelven a abrir. Tú que participas no solo aquí, sino también en foros nacionales e internacionales, yo creo que todo lo que nos ha pasado a Europa en los últimos años, que han sido problemas, pero yo creo que las consecuencias van a ser positivas. Yo creo que Europa ha tomado conciencia de que o nos ponemos las pilas o vamos a ser actores secundarios en el mundo, y hay que ponerse las pilas en todos los ámbitos y tener soberanía agraria, industrial, energética, y rearmarnos como unidad de países, como unión política y social de países, para intentar dar una solución, y sin duda ninguna para el campo lo es también, ¿no? Sí, yo creo que la paz ha sido, bueno, hasta ahora prácticamente la única verdadera política comunitaria, ¿no? Desde que se creó, es verdad que ha sido una política común, y yo creo que es una herramienta extraordinaria que tenemos que seguir utilizando. No entiendo, yo siempre lo comento, ¿no? Y esto sí que me gustaría quedarlo claro, porque lo hablo muchas veces. Hablamos de agricultores y ganaderos como perceptores de paz, como si fuésemos los que recibimos la paz. Creo que somos meros intermediarios, y es una compensación de rentas para trasladarle esa ayuda económica al consumidor, porque al final el que se beneficia es el consumidor, porque a nosotros se nos compensa para que el consumidor pueda tener unos productos de una calidad excepcional a un precio competitivo que pueda actuar. Ahora lo tenemos constantemente con el tema del encarecimiento de la cesta de la compra. La cesta de la compra no es cara, es menos barata que antes. O sea, pero sigue siendo barata con respecto a toda la Unión Europea. Pero si tuviéramos que trasladar los costes de producción de nuestros agricultores, nuestros ganaderos al mercado, poquita gente podría tener una alimentación como la que tiene actualmente. Yo creo que eso es una reflexión que, cuando hablamos de agricultura y ganadería, toda la sociedad tiene que entender que nosotros somos meros intermediarios para dar de comer a una población cada vez más exigente, y a la que nosotros tenemos que estar, pues yo creo que cumpliendo con esa. Yo creo que es una de las profesiones, bueno, con la suya, de salvar vidas es espectacular, dar de comer también es espectacular, sin duda, ¿no? Y dar de comer sobre todo sano. Entonces yo creo que esa medida, yo creo que tiene que estar ahí, lo tenemos que tener presente, ¿no? Bueno, querido Ángel, para terminar, tú imagínate que en vez de ser yo el candidato eres tú en las próximas elecciones, y que ganas, y que en julio te ves presidiendo el Consejo de Gobierno, y dijera, lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer por el mundo al que le he dedicado mi vida, que es el mundo cooperativo. ¿Qué harías? Primero, de utopía siempre se ha vivido, y es verdad que entre algo de locura y un poco de utopía se han conseguido los retos, ¿no? No me puedo imaginar en tu posición, pero sí tengo clara una cosa, es decir, ahora mismo lo que más y en lo que más trabajaría en temas de relevo generacional. Es decir, todo lo que estamos hablando y estamos sentados en este diálogo será inviable si nosotros no conseguimos tener un relevo generacional a corto y medio plazo. Y yo creo que ahí todos tenemos que trabajar en herramientas comunes. Primero, creo que lo llevo diciendo en muchos foros, es decir, yo no me quiero jubilar como agricultor y como ganadero a los 40 y pico años o a los 50 y tantos como la banca, pero no podemos tener explotaciones con ganaderos agricultores con más de 70 y 80 años al frente de la explotación. Creo que tenemos que trabajar por una jubilación incentivada, como ya hubo hace años, que la gente se pueda incorporar, y creo que tenemos que trabajar en políticas activas para crear bancos de tierra. Es decir, hoy el acceso a la tierra está muy complicado, tenemos que trabajar también en el tema, y me preocupa y estoy encantado con el tema del desarrollo energético sostenible que está ocurriendo en la región, pero tenemos que empezar a pensar en cultivos que sean compatibles con placas solares, tenemos que intentar buscar una agricultura y una ganadería compatible con esta realidad. No se nos puede escapar la realidad que tenemos, pero si ya el acceso de la tierra es complicado, si además vamos limitándole con otro tipo de instalaciones, pues yo creo que a mí como presidente de una cooperativa, creo que lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos el futuro de nuestros socios, de nuestras socias, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí luego podríamos hablar de mil historias, pero para mí hoy la clave fundamental es el relevo generacional. Eso es muy importante. El otro día en la reunión que tuve en el Casar y ayer en Arroyo, con unos agricultores lo hablábamos. Todo lo demás está muy bien, pero si no somos capaces de encontrar un relevo para las explotaciones, nada de lo que hemos hecho servirá, ¿no? Y realmente ese debe ser un motivo de preocupación. Pues mira, me lo apunto, pues puede ser una buena línea de trabajo para iniciar y además en ese sentido, si puedo complementar un poquito, me gustaría ser autocríticos. Tenemos que dejar de hablar mal de nosotros mismos. Somos un sector dinámico, en pleno crecimiento, con unas inversiones espectaculares. Yo creo que necesitamos hacerlo atractivo, y lo tenemos todo. Tenemos
una vida en plena naturaleza, explotaciones absolutamente rentables. Tenemos, por suerte, formación y digitalización para ayudarnos a conseguir esos objetivos, ¿no? Tenemos que hacer atractivo este sector a las nuevas generaciones porque nuestro futuro depende de eso. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Encantado.